Bienvenidos a su programa Punto Teológico. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. A cortesía del Colegio Bautista de Teología del Salvador, a la memoria de nuestro pastor general, el doctor Edgar López Bertrán. Esto es Punto Teológico. Hoy tendremos un tema bien interesante, capítulo 47, el faraón y los hermanos de José. Vamos a ver toda la temática que hemos venido trabajando, y para ello me acompaña, como siempre, el licenciado Jaime Peñate. Mis hermanos, de veras nuevamente es una gran bendición el poder llegar hasta sus hogares, ya sea los que nos ven por la televisión o nos escuchan por la radio. Le invito a que pueda tener su Biblia a la mano para que nos acompañe en la lectura del pasaje, y también si usted quiere tener algún cuaderno o algún dispositivo en el cual poder anotar algunas de las ideas que vamos a discutir y enriquecerla con las suyas propias para un uso posterior, va a ser un ejercicio muy interesante para su crecimiento espiritual. Así que desde ya le invito a que se ponga cómodo y nos acompañe, porque tenemos un buen programa para usted. Bueno, esto es Punto Teológico, ya regresamos, vamos a una pausa. Colegio Bautista de Teología, desde 1979, ha capacitado líderes, ministros y pastores para la predicación y expansión del Evangelio. Ahora, en esta era de tendencias y exceso de información, el evangelismo está en manos de las nuevas generaciones. Por eso te invitamos a que formes tu carrera profesional como pastor, líder o maestro en el Colegio Bautista de Teología de El Salvador. Contamos con instalaciones aptas, personal docente capacitado y un pensum que abarca todas las áreas del conocimiento teológico para graduarte como líder, misionero o pastor. Solicita información al 2236-1067 y 2236-1069 o en nuestro sitio web www.colegiodeteología.edu.sb. Prepárate para el servicio a Cristo estudiando teología. Colegio Bautista de Teología de El Salvador, bajo la cobertura del Taber Central. Gracias por estar con nosotros en Punto Teológico. Quiero hacer un saludo allá a la clínica La Casa del Pie, donde nos sintonizan. El canal 17 nos están sintonizando. La niña Vero está allí, la niña Verónica es la que nos está sintonizando y dice que ve el programa. Así es que gracias por estar con nosotros. También a los de Houston que nos están sintonizando, están pendientes ellos. Y también allá a otro restaurante, los asados de la niña Orbelina, que nos están sintonizando siempre. Gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy vamos a un tema interesante, siempre con la trama que hemos venido viendo, que las Escrituras presentan, capítulo 47, y para ello pues vamos a tener la lectura del pasaje base para la discusión en labios del pastor licenciado Jaime Peñate. La cita que vamos a leer es Génesis 47 del 1 al 3. Génesis 47 del 1 al 3. Yo lo voy a leer en Reina Valera del 60, pero si usted lo quiere leer en la Biblia de las Américas, lo quiere leer en NBI o la Biblia textual, o si usted tiene las versiones católicas Torres Amat o Nácar Colunga, le invito a que tome su Biblia y que nos acompañe en la lectura. El pasaje dice de la manera siguiente: Vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo: Mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas con todo lo que tienen han venido de la tierra de Canaán, y he aquí están en la tierra de Gosén. Y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos: ¿Cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón: Pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Ahí es donde vamos a comenzar la discusión de este día. Y aquí ya la historia de veras que ha tomado un giro bastante interesante, ¿no? Por aquello de que primero estaba la situación, si nos remontamos inclusive hasta el capítulo 37, la discusión que tenía José con sus hermanos, la trama que ellos hacen de venderlo, todos los incidentes que le pasan a José en Egipto, que primero llega como esclavo, pero Dios tenía un plan para él. Y dentro de ese plan estaba el hecho de que él iba a ir, él tenía una situación de prosperidad para él,
pero esa prosperidad que Dios tenía para José, y es un punto interesante a señalar, no era meramente el hecho de decir, mira, te voy a prosperar solamente para que tú presumas a los demás Sí. la prosperidad que tenés, sino que esa prosperidad iba a ser en función de que el pueblo de Israel en algún momento se iba a ver en necesidad y José en ese caso iba a estar en el lugar adecuado para poder ayudarles, porque ese es un asunto muy importante de la prosperidad. No solamente es el hecho de decir, mire, yo tengo esto o yo tengo lo otro, sino qué hago yo con esa prosperidad. Sí, fíjese que a mí ver, aquí es cuando ya los sueños de las vacas flacas, vaca gorda, flacas, lo de las espigas, va tomando como la luz hacia donde se apunta. Y de que se inclinaban hacia él, también los sueños que él había tenido allá donde las espigas se inclinaban, las estrellas estaban allí y todo. Entonces como que va tomando el matiz, y la idea es que José, lo que usted ha dicho, no era que iba a ser ni el jefe, ni el dueño, porque él no esperaba eso. Él sabía que él no podía ser el primogénito, tenía a Rubén, pero va tomando el matiz y va enrumbando la historia a tal grado que la idea de los sueños de José con su padre y tanto del faraón tiene dos objetivos: con su padre y sus hermanos, que él los iba a sustentar, y los sueños con el faraón, que él iba a sustentar a Egipto. O sea que nunca fue de que él iba a llegar a una preeminencia, iba a tener prosperidad, como usted acaba de decir, para orgullo personal, sino que iba a ser para poder salvar a Israel como a Egipto. Porque si salva a Egipto, salva a Israel. Ahí fue una cadena. Y es interesante, por ejemplo, notar cómo en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo 25, hay una parábola que de veras hay que ponerle mucha, pero mucha atención, y es la parábola de los talentos, donde menciona que hay un hombre, dice que a uno le da 5 talentos, a otro le da 2 talentos, a otro le da 1. Pero claro, si nosotros escuchamos un talento, como que pensáramos $1 o un billete de 50, sí, ¿no? Es un talento, moneda, era una moneda en aquel tiempo que vamos a tener tiempo de estudiar para eso. Poder explicarlo. Sí, porque el talento para nuestros oyentes, no, hombre, era una moneda de mucho valor. Mucho valor. 32 gramos de plata pesaba. Plata. Sí. O sea que si usted tenía 1000 talentos, ¿cuánto tiene? Era 32,000 gramos de plata. Eso era de un gran dinero. Una gran cantidad de dinero. Traducido ahora. Ahora, y lo interesante en esa parábola es de que él dice que el dueño hace el reparto de estas cantidades de dinero, pero no meramente para el hecho de decir, mira, yo tengo dinero, sino que se esperaba que se hiciese algo útil con esos talentos, ¿no? Que lo reprodujeran. Que lo reprodujeran. Por eso es de que posteriormente, y la Escritura nos habla acerca de eso, de que después cuando el propietario del dinero regresa y les pide cuentas, hay 2 de ellos, de que al de 5 talentos, pues él tenía 5 más, y el de 2 tenía 2 Había más. Reproducido. Correcto. Entonces, en este caso, vemos de que la prosperidad de José no era meramente el hecho de decir que la prosperidad sea motivo de presunción, ¿no? Sino el hecho de orgullo o de vanidad, de menosprecio, por ejemplo, hacia las personas que no estaban en una situación similar, sino el hecho de decir, con esto que Dios me ha dado, ¿qué puedo hacer yo para bendecir? Sí, antes de que pasemos, quiero hacerle una pregunta. ¿Será que la palabra porque en el contexto de la palabra de los talentos está hablando del pueblo de Israel, de que como que el Padre Todopoderoso del pueblo de Israel le dio al pueblo hebraico y no reprodujo? Por ahí anda no es que talento como nosotros entendemos, cantar, declamar, no sé, quisiera que explicara para no quedar... Para que no quedara esa duda. Vaya, digámosle así, la idea principal en su contexto es dinero. Es dinero. En su contexto es dinero, que estaba representado precisamente por esa moneda
no una moneda única, ¿no? Pero ese valor, por ejemplo, como tú mencionabas en gramos de plata, que se medía bajo la figura de los talentos. Que tal vez nosotros a nivel de aplicación, podemos sacar de que Dios nos ha dado talentos, en el sentido, vaya, que por ejemplo alguien que tiene talento para la música. Y todo lo demás. Pero es habilidades, pero es importante por aquello de que, por ejemplo, alguien dice, bueno, yo tengo el talento para la música. Bien, pero ¿y entonces qué estoy haciendo con ese talento? ¿Lo estoy ocupando, por ejemplo, para un ministerio cristiano? ¿O lo estoy comprando para poder cantar? Y, por ejemplo, hay varios casos, por ejemplo, de artistas famosos de que parte de sus inicios lo tuvieron en iglesias. Sí, uno de ellos fue Elvis Presley. Su inicio fue en iglesias. Quiero decirle que los Beatles, estudiando la historia de los Beatles, fíjese que Ringo Starr pertenecía a la iglesia metodista y Paul McCartney a la presbiteriana. Los únicos que no iban a la iglesia eran John Lennon y George Harrison. Y George Harrison se hizo hindú, pero John Lennon no era nada. Entonces, al analizar la vida de estos dos hombres, de estos cuatro hombres, claro, se fueron a la música y todo, pero como que fueron los dos más calmados de todo ese grupo y son los que han subsistido. Sí. Y todavía creo que Paul McCartney va a la iglesia presbiteriana y el otro es metodista. ¿Cómo la ven? Entonces, por eso es de que vemos esa situación de que en el caso de José, parte de la prosperidad que Dios le estaba dando en este momento y que, como hemos mencionado en programas anteriores, José es una historia muy interesante, por ejemplo, para aquellas personas que les gusta leer las historias de éxito, ¿no? Por ejemplo, de gentes que tal vez después de no tener absolutamente nada llegan a tener fortunas inmensas. José en ese aspecto quedaría perfectamente dentro de esas historias. Eso es lo que le comentaba en el programa, que mi hijo está haciendo su libro de las lágrimas a la victoria, así se va a llamar. Sí. Ahí estamos a ver qué tal le queda. Bueno. Entonces le digo yo, ok, ¿qué vas a hablar? Del fracaso, de todos tus males, que es lo que has pasado, lo que pasaste y cómo llegaste a. Pero usted ha tocado algo, que la prosperidad no es por presunción, vanidad, egoísmo, ni ego, sino que es para compartir. Porque la idea del hebraico es dar, la idea del occidental es atesorar, que son dos cosas bien diferentes. Entonces aquí vengo yo, entonces Joseph vino y anunció al faraón. Me llama la atención esta palabra, anunció al faraón, que está traducido aquí. Vino José y lo hizo saber al faraón, que es lo mismo. Sí. No trajo a sus hermanos y les dijo, miren, yo aquí soy el segundo, métanse aquí. No, vino y mantuvo algo que nos hace falta a todos, subordinación. La lealtad también. Y la subordinación trae lealtad, fidelidad. Y no estamos hablando de una subordinación de que, como decimos, por ser culebra, para los que nos están viendo, brocha, ¿verdad? Sobalera, no, sino que una subordinación lógica. Él es el faraón, me dijo, esto tiene que ver con que yo podía estar sobre todo, menos sobre la mujer y sobre él. Y sobre él. Entonces él me ha dado tanta confianza que no voy a traicionar esa confianza. Entonces eso es una relación de subordinación con lealtad, fidelidad y quiero agregar bondad, credibilidad. Hay un poco también de prudencia en esto, porque, por ejemplo, muy bueno. la prudencia está en el hecho de decir, bueno, ¿qué tal si, por ejemplo, si él se hubiera saltado esa parte de no le digo al faraón porque como él ha dejado todo en mí, y es muy probable de que el faraón inclusive, si José le hubiera dado una buena explicación, probablemente hubiese aceptado. Pero también la acción prudente está en lo siguiente, que como José sabía de que habían ciertas gentes a quienes ellos no les eran agradables, así es. Entonces podía darse la situación de que, por ejemplo, él viene, trae a su familia, no le informa al faraón porque tal vez en su momento no lo consideraría como algo importante,
pero todos estos enemigos le irían a informar al faraón, pero no cómo fue el asunto, sino que ellos se lo irían a comentar deformado. Porque eso es bien importante, porque nosotros vimos en otro programa que el faraón tenía su corte, sí, y en la corte tenía enemigos, como en todos los políticos. ¿Cómo pongan a ese hebreo de segundo? Y a mí no. Podía darse esa situación. Y entonces dice, se lo hizo saber. También tenemos otro valor que aquí podemos encontrar con esto y que está debajo de la letra S, que es la parte de ser. Porque cuando uno trabaja con bondad, tiene verdad. ¿Sí? Sí. La verdad trae credibilidad. Eso quiere decir que hay conocimiento de todo lo que está pasando y le trae una palabra, transparencia. Como él va a hacer todo bien, se lo va a ir a informar con alegría al final. Y no solamente eso, sino que inclusive cuando José los instruye muy bien en el sentido de que cuando el faraón les pregunte, ¿y ustedes qué son? Miren, nosotros somos pastores de ovejas. No, yo es que preparo el golpe muy bien. Sí, porque perfectamente hubieran podido mentir. Sí. O la otra situación, poder dedicarse a otra cosa, en el sentido de decir, bueno, mire, fíjese que aquí eso no se acostumbra, entonces mejor trabajemos en otra cosa, ganemos dinero de otra manera. Pero por los precedentes que tenemos en las Escrituras y en programas anteriores lo hemos visto, que por ejemplo a Abraham cuando mintió respecto de su esposa, la situación fue mal. Sí. Isaac también por su parte cuando mintió respecto de su esposa también tuvo sus problemas, pero en este caso José toma una decisión muy, muy importante. Sabia. Vamos a decir lo que somos y allá ellos serán los que nos van a aceptar o no con lo que somos. Vale, por eso digo que la palabra hizo saber, y aquí tengo otra, dice, hizo venir, lo anunció, ocupa una palabra que en hebreo que está en Habacuc, que es la palabra emet. Cuando, y la vamos a ver más adelante, cuando le dice, ocupa la misma palabra emet, que la palabra emet se ha traducido por fe, pero en realidad es verdad, porque emet es verdad. Emuná es fe, bitajón es confianza, pero aquí él está ocupando la verdad y la verdad trae luz, transparencia. Sí. ¿Y qué dijo Jesús? El que está en la verdad trae luz. Y usted ha mencionado algo, vamos a decir lo que somos. ¿Por qué tener que estar fingiendo? ¿Cuál es el mal que tenemos los salvadoreños? Es que no decimos lo que somos, sino que andamos fingiendo, y eso es mentira. Estados económicos, estados sociales, no somos eso. Bueno, vayamos un poco más allá y tal vez enfoquémonos un poco en el caso de los creyentes. A veces por alguna razón los creyentes estamos metidos en actividades que no necesariamente son actividades, no necesariamente actividades cristianas, pues, okay. Porque vaya, por ejemplo, hay muchos creyentes, por ejemplo, que dentro de su vida personal, por ejemplo, van a un gimnasio de pesas, por ejemplo. No, está bien. O, por ejemplo, están integrados en un equipo de ciclismo o en un equipo... No le veo yo problema. No, pero el problema está cuando les preguntan, ¿y vos el domingo qué vas a hacer? Yo voy a ir a bicicletear. No, tal vez inclusive no van a bicicletear. No, es que fíjate que yo me quedo en la casa, cuando tal vez su domingo es domingo de iglesia. Y va a la iglesia y no quiere decir. Va a la iglesia y no quiere decir. Y así hay una serie de actividades normales que no son pecaminosas, pero vamos al asunto de la persona, bueno, y si es cristiano, ¿cuál es el problema en decirlo? Pues, sí. ¿Cuál es el problema en decirlo? Que es posible que se burlen de él al principio, con toda seguridad. O lo recriminen, lo critiquen. Pero también hay una cosa que hay que considerar, y tal vez ya que nos hemos metido en esta parte de la discusión. Es cierto que a veces el inconverso, cuando por ejemplo un cristiano dice, vaya, en estos casos que hemos mencionado, por ejemplo, hay creyentes que practican boxeo, por decir algo, una cosa por el estilo. Sí. Atletismo, pesas, una serie de cosas. Todas esas cosas que son lícitas. Pero vaya, viene alguien y les pregunta, mira, ¿y vos sos cristiano?
No, yo voy allí de vez en cuando. Algunos se ponen así como en el caso ese de que cuando a las ligosas les cae un poco de sal, ¿verdad? Pero hay otros que no, dicen sí, yo me congrego los domingos o yo estoy involucrado en tal actividad. Y a veces, dependiendo del testimonio de la persona, se dan dos situaciones. Una es de que tal vez el otro al principio no deja como de burlarse, aquella de que, yo te pensé que eras una mejor persona, sí, yo te hacía más inteligente, ¿va? Pero cuando ven, y eso es lo que nosotros vemos en el caso de José con el faraón, que cuando las personas ven que nuestra vida de fe es consecuente con lo que decimos, yo voy a decir algo y quiero interrumpirlo, porque para mí hay una tricotomía, lo que pienso, lo que hablo y lo que hago. Entonces, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando la gente ve de que nosotros somos consecuentes con ese tipo de cosas, ya después hasta ya está en aquella situación de que el domingo no vas a venir, va, porque tenés actividad en la iglesia, sí. pero lo dicen con respeto, pues. O, por ejemplo, lo que pasa muchas veces, por ejemplo, que usted está en una fiesta y la gente sabe que usted es cristiano y llega alguien y le dice, no vayas a tomar porque vos sos evangélico. ¿Sí? Que la misma gente lo está... dicen tal vez cuando pasan los meseros, a él no le ponga bebida. Sí, a él no le ponga bebida. Si no, porque yo tuve compañera en la universidad, si te echas un trago, te meto uno bien puesto porque vos vas a la iglesia. Pues teníamos parcial los domingos. Bueno. O sea, la misma gente va viendo. Claro, esto con tiempo. Y a mí me llama la atención porque estamos discutiendo, lo hizo saber al faraón. O sea que debajo de la letra estamos viendo los valores internos de José. Pero todo pensar, hablar y actuar. Y todo eso se puede hacer cuando hay una fe que es consecuente, que involucra todas esas áreas. Práctica. Es por eso de que en este caso José les dice, bueno, vamos a decir eso es lo que somos. Sí. Eso es lo que somos. Allá si el faraón no lo quiere aceptar, pues ya es su decisión, pero por lo menos nosotros hemos actuado en base a la verdad. Le hago una pregunta, porque quiero citar a Jeremías. Jeremías habló allá en su libro él critica al pueblo por una cuestión, la religión vacía. Es decir, se había hecho una religión mecánica. Pero yo veo aquí un hombre religioso, práctico. Podemos ver también que la parte religiosa de José era una forma consecuente con su vida. Sí, se ve eso definitivamente. Hay quienes dicen, por ejemplo, de que los cristianos debemos de vivir con la mente en el cielo y con los pies en la tierra, ¿va? Okay. Entonces, en el caso de José, vemos exactamente esa situación. Ok, ve qué interesante un versículo. Solo la palabra lo anunció al faraón. Cuánta verdad, cuánta teología, cuánta espiritualidad hay detrás de una palabra. No nos cambie, ya regresamos. Esto es Punto Teológico. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Estábamos comentando antes de la pausa este incidente de que cuando José instruye a sus hermanos para ver al faraón, les recomienda el hecho de que se van a presentar ante él y le van a decir la verdad, porque esa es precisamente la manera en la que una persona, en la que un creyente debe de llevar su vida, el hecho de poder decir la verdad, de no tener miedo, por ejemplo, y así lo vemos a nivel de aplicación para nuestra vida, el no tener miedo de confesar nuestra fe. Si alguien nos pregunta, mire, ¿y usted es cristiano? Sí, soy cristiano. Y no solo la fe, licenciado Peñate, sino que, por ejemplo, decir, hey, no te voy a mentir, no lo he hecho. Mira, no te voy a mentir, eso... He tenido inconvenientes. O se me olvidó, pero decir la verdad. Porque decir la verdad, usted se mantiene, hay luz, pero cuando usted miente o farsea o dice a medias la cosa, tiene que poner un andamio tremendo de otro. Y la mentira va llegando a un momento en que tiene un edificio alto, pero tiene una base débil. Entonces cuando viene el viento de la verdad, derrumba el edificio y quedamos mal.
¿verdad? Entonces, por eso es de que José muy prudentemente y muy consecuentemente con su estilo de vida, él les dice, vamos a decir la verdad. Esto es lo que nosotros somos. Y este faraón se ve que era un caso muy especial. Era un caso muy especial en el sentido, y lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, como él le dice a José de que si dentro de sus hermanos hay quienes que sean capaces, que los pueda, inclusive que los pueda poner bajo autoridad. Era una persona muy abierta en lo que él quería, era gente capaz. No andaba pensando de que, mire, es que no son egipcios. Mire, pero si esta gente sabe cómo hacerlo y si ese conocimiento a nosotros nos va a servir para poder enriquecernos culturalmente, bienvenido sea. Sí, es que mire, fíjense que yo lo miro en la parte política y lo he visto en El Salvador. Que, digamos, la facción A lanza una buena idea, pero la facción B, como no fue mi idea mía, hay que rechazarla. La rechazamos. Y puede ser, entonces vienen todos, y por eso se llama las asambleas legislativas, no se llaman así, sino que parlamento. Estados Unidos se le llama el parlamento, hablar. Hablan y se ponen de acuerdo. Y la gente dice, es que hacen negociaciones. Es que ese es el chiste del parlamento. Hablar, ponernos de acuerdo, hacer negociaciones de cómo vamos a hacer aquello y por ende lanzan las leyes. A mí me gusta mucho el sistema norteamericano porque él tiene dos cámaras. La cámara alta, la cámara baja. Quienes hacen las leyes es la cámara baja. Y la cámara baja representaba en aquel tiempo, cuando comenzó, a los pobres. La cámara alta, el Congreso, los ricos. Pero allá es una discusión donde se va viendo el interés colectivo. No importa si la idea es checoslovaca, si la idea es alemana, si la idea es judía. No, ¿cómo nos puede beneficiar esa idea? Y es algo que nosotros los salvadoreños no tenemos. Eso es en la parte política, en la familia, pues. No queremos, siempre hay alguien que quiere imponer. ¿Por qué no hablar? Y ese es el problema grave hasta de los matrimonios, el parlamento. El hablar. Del hablar. Y aquí viene y le dice, y dijo mi padre, y vea que habló con el faraón, mi padre y mis hermanos, ojo, mis padres y mis hermanos. Y sus ovejas y sus vacas. Y sus ovejas y sus vacas. Pero aquí ocupa, y toda su propiedad, y todo lo que tienen, han venido a la tierra de Canaán, y aquí están en la tierra de Gosén. Me llama la atención, primero dice, mi padre, puso a su papá, eso es, honra a tu padre. Así es. ¿Verdad? Que así como dice el libro de Efesios, es el primer mandamiento con promesa, ¿no? Quiero decir algo que alguien lo va a tomar como ficticio, pero fíjese que hay una película donde le dice el malo de la película, mata a tu padre y ocupa el lugar a mi lugar. La película es La Guerra de las Galaxias, cuando Darth Vader pelea con su hijo. El emperador quiere que su hijo mate a su padre. ¿Por qué? Porque eso tiene un contenido que lo encontré en la tradición hebraica. Si usted mata a su padre, está matando su sangre. Entonces se está echando una gran maldición. Y como el hecho de haber matado a su padre no lo va a dejar tranquilo, eso trae fuerza, eso trae una cuestión negativa para usted, para odiarse a sí mismo. En cambio, si usted bendice a su padre porque lo ama, honra, no hablar mal de él. Y aquí viene y dice mi padre, o sea que lo honra, lo presenta mi padre. ¿Cuántos hijos se avergüenzan de sus padres? Porque son pobres, porque no estudiaron. Pero qué bonito aquello que mi padre. No, y es muy interesante, ya que mencionaste ese asunto. Yo conozco el caso de una persona de que vende tamales en un carretón
Y una de las cosas que ha logrado hacer es que logró que su hijo sacara la licenciatura de la universidad. Conozco muchos. Entonces, en ese aspecto, podemos decir, bueno, la madre no tiene un título universitario, pero qué más orgullo ese de poder ser un profesional. Pues. Sí, fíjense que eso discutía el miércoles pasado con alguien, porque alguien me dijo, es que yo no me pongo las medallas de mis hijos, porque estamos hablando de los triunfos de los hijos. Ey, pero el triunfo del hijo es el triunfo del padre. Sí, claro. Porque usted se reproduce en sus hijos. Entonces, todo lo que sus hijos hagan le redunda a usted. Vale, veamos, usted tiene una hija y aparece que ella fue ingeniero, no sé qué, y le dan un premio. Ey, pero eso influye en el padre, sale en la foto. Así es. Vale, pero ¿qué pasa si agarran a su hija y que se la llevan por el régimen? Todo es una deshonra al padre. ¿Sí o no? Sí, y en parte es una situación que es un poco de cultivo, ¿no? Cultivo en el sentido de que, curiosamente, hay personas, por ejemplo, hay hijos que no saben la fecha de cumpleaños de sus papás. O cuando falleció su papá. Entonces, pero en el caso de los cumpleaños se da la situación esa de que por qué no saben, o no la saben, o la saben y no les importa. Exacto. No les importa. Y otra cosa también, el hablar bien de su padre. Yo le voy a decir una cosa. Mi padre se llamó José Luis Guadrón Castillo. Nació el 3 de abril de 1933. Él tendría 89 años. Si estuviera vivo. Si estuviera vivo. Y por X razones, errores que él cometió, que no soy yo quien para juzgar a mi padre, porque yo no puedo juzgar a mi padre. Yo he cometido errores peores que él. Pero por errores de él falleció muy temprana edad, casi a los 60 y tantos años. Pero a mí nadie me ha oído hablar mal de mi padre. Nunca. Ni en público, ni en privado. Ese errores solo lo guardo yo. Es más, quiero decirle que cuando él falleció, porque él fue la orden de él, que no lo velaran, que yo fui allá solo fui un con él. Un entierro rápido. Sí, solo el enterrador y yo fuimos y pusimos yo no había cargado un féretro, son pesados. Por eso que lleva el montón de gente. Entonces, pero yo nunca he hablado mal de mi padre. Porque aquí dice, mi padre, o sea, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántos hijos, cuántos cristianos nos queremos presentar a papá? Y la cuestión esa de por qué a veces los hijos ignoran la fecha de cumpleaños de sus padres es en parte porque no existe esa cultura, pues no se fomenta esa cultura de poder decir, mire, tal día es el cumpleaños de su papá, tal día es el cumpleaños de su mamá, o por ejemplo cuando los abuelos cumplen años. ¿Sí? Que es otra que siempre también son padres. O al menos el nombre del abuelo, porque yo conocí a mi abuelo. Pero también habemos algo y me quiero meter ahí. ¿No será también que ya que está hablando de la cultura, que cuando hay divorcios en los hogares, la ex esposa comienza a meter cizaña contra el padre para que pase eso? Hay varios factores, pero sí es importante señalar en este caso cómo José tiene ese respeto hacia su papá. Y ojo, volvemos al asunto de que el papá era una persona que era pastor de ovejas, que podía ser una razón por la cual el faraón lo pudiese rechazar, y con todo y eso José se sintió en el orgullo de presentarlo como su padre. Sí, yo quiero agregar algo también. Sí es cierto que era pastor de ovejas, pero es un príncipe. Sí. Porque, o sea, faraón, cuando veamos la bendición que le da, se enfrenta el mero jefe de estado de Egipto, nación poderosa, con el príncipe, el patriarca de Israel. Entonces, Jacob no solo era un anciano cualquiera, sí era pastor de ovejas, pero era un príncipe. Y eso hay que tenerlo. Mi padre dice, y luego dice... No, tal vez la cuestión a la que yo voy, no tanto por el hecho de que no sea príncipe o algo así, sino el hecho de que tenía un oficio de que para los egipcios era mal visto. Era mal visto. Por eso es que los hijos, bueno, mi papá, por ejemplo, yo conozco una señora que vendiendo allí en la Bayer, donde era la Bayer, vendían fruta.
Y con eso sacó a sus hijos adelante. Conozco una señora aquí que no me recuerdo, solo es de apellido Araujo. Los 3 hipotes estuvieron conmigo vendiendo dulcitos. Allí en la esquina de la iglesia, para abajo, sacó a sus 3 hijos adelante. Vendiendo dulcitos, dulces. Conozco muchos casos de... ¿Y los hijos en ese caso cómo se refieren respecto Mi mamá, la neta, y la presentan con el orgullo, ¿verdad? Entonces, vemos ahí mis padres y dice, y mis hermanos. O sea, no tomó revancha de, no, solo mi papá. Solo lo voy a llevar a él. Sí, no, porque eso me llama la atención que José siempre llamó a la unidad de la familia. Es correcto. Que no estaban aquí su mamá, porque ya había fallecido Rachel. Yo creo que la hubiera presentado. Ya, seguramente. ¿Verdad? Seguramente. Pero Rachel no estaba. Dice, y como la representación es por los hombres, mis hermanos. Pero dice, con sus rebaños y sus reses y toda su propiedad. ¿Qué le merece esa frase? Estaba informándole al faraón por el impacto que iba a tener el que toda esa gente, bueno, veíamos en programas anteriores y las escrituras lo mencionan, que solo familia de Jacob eran 70, sí, 66 más, pero la explicación que dimos en programas anteriores. Pero solamente ellos eran esa cantidad, más los criados, más el ganado. Entonces era una migración muy importante, muy masiva como para pasar desapercibida por los egipcios. Bueno, inclusive en la actualidad se da la situación y es un caso bien curioso, ¿no? De que hay muchas personas, por ejemplo, que viven en Estados Unidos, salvadoreños, que viven en Estados Unidos y que ellos se oponen a que haya más otros migración. salvadoreños lleguen, si es cierto. Por aquello de que dicen, me van a quitar el trabajo, o aquello de que tal vez todo lo que yo he logrado, que tal vez fue mucho esfuerzo y no hay que negarlo. Yo le voy a contar algo que me pasó a mí. En uno de los viajes que hice a Estados Unidos, a mí me gusta viajar siempre de noche, no de día. ¿Por qué? Porque de noche, por lo general, están los oficiales de migración que son estadounidenses. Ellos le ven el pasaporte, lo miran. Ellos no hacen excepción. Y usted les puede preguntar y hablar con usted. Pero un día estaba viajando para Atlanta y venía de un vuelo interno de Miami, de Atlanta a Miami, y el que estaba del servicio migratorio agarra mi pasaporte, lo comienza a verme el rostro y le daba vuelta. Yo solo me la quedaba viendo, porque usted no tiene que hablar. Y me habla en español. Castellano, digamos. Y lo detecté, que era salvadoreño. Y le digo yo, perdone señora, usted es latino, ¿verdad? Sí, es salvadoreño. Sí, de origen salvadoreño. Sí, ¿por qué? Es que lo noté en el hablado. Tenía ese cantadito. Pero él me estaba, mire, ¿de dónde viene? ¿Y qué ven? Yo llevaba un robot para mí. Es un robot, revíselo. Y lo revisaron a ver si no llevaba droga. Pero me tuvo allí. Porque él no quería que yo entrara a Miami. Pero si yo había entrado, yo había llegado a Atlanta y vivía en Miami, ¿cuál es el problema? Solo tenía que revisarme el pasaporte. Porque hay muchos salvadoreños que ya surgió y no quiere que otro salvadoreño llegue. Si yo iba turista. Y eso es verdad. Y es por eso la precaución de José al hacer todo este movimiento, de decirle al faraón, mira, está mi familia, está su ganado. Yo quiero que tú tengas las cartas sobre la mesa, conocimiento de qué es lo que está sucediendo aquí. Ya si alguien más te viene a vender otra idea, pues mira, yo ya te lo expliqué. Sí, porque fíjate que dice, han venido, me llama también que él refleja la nacionalidad de donde vienen de sus. Han venido de Canaán. Para el
Faraón, que es en aquella época se conocía toda esa región, no están ocultando la nacionalidad. No. Vienen de una zona que los egipcios conocían muy perfectamente y le dice, vienen de tierra de Canaán. Y que desde la antigüedad era una zona estratégica militarmente. Inclusive. Exacto, era una zona geopolítica. Y dice, pero le dice, y están en la tierra de José. O sea que no, pero como conciliados han venido de Canaán y aquí están en la región de José. ¿Quiénes estaban en José? ¿Padre, hermano? ¿O toda la familia se había quedado allá? Y solo había venido el padre y sus hermanos ante el faraón. Por lo que se ve, se habían venido todos, porque ya tenían la advertencia de que el hambre todavía iba a durar 5 años más. No, me refiero en el sentido que quienes se presentan faraón son los hermanos, el papá, y las demás familiares se quedan en Gosén. Okay. Ese es el punto, sí, porque pero daría la confusión de que dice, han venido de la tierra de Gosén, y aquí, perdón, de la tierra de Canaán, y aquí están en la región de Gosén. O sea, como que, bueno, o están con el faraón o están con José. No, pero ahí el versículo 2 lo aclara, porque el versículo 2 dice, y de los postreros de sus hermanos tomó 5 varones. Ah, ok. Entonces, es cierto ¿No que vinieron todos? No llegaron todos, sino simplemente él dijo, bueno, vamos a llevar algunos para que el faraón los conozca, para que vea cómo somos nosotros, ¿verdad? Sí. Cómo somos nosotros, porque no es como son ustedes, ¿verdad? Sí, Sino que- y fíjense que traigo un midrash que explica por qué en el versículo 2 dice, de una parte de mis hermanos, es decir, de los postreros de sus hermanos, porque no se entienda postreros los últimos, sino que la traducción es parte de mis hermanos. En la traducción, tomó 5 y los presentó delante de Faraón. Estudiando eso, viendo el Midrash es como el comentario que ellos hacen, sostiene que ellos llevaron como no a los más fuertes, sino a los que se miraban que fueran pastores, para que el faraón no fuera a decir, como ha venido bastante gente, los voy a reclutar y los voy a meter al ejército, porque a los fuertes era que metían al ejército. Entonces lleva una parte en representación de todos, no vaya que los vayan a reclutar también. Bueno, Mira qué interesante. Bueno, pero no solamente eso, sino también el miedo que en algún momento hubiera podido despertar. ¿Qué tal si llega toda la comitiva? Era como para decir, bueno, ¿y ustedes qué quieren hacer? Sí, que hubiera causado aquello. Bueno, quieren invadir la ciudad, ¿verdad? Entonces todo el movimiento que José está dando es un movimiento muy prudente. Estratégico. Pensado, sabio. Precisamente para que el faraón, que era a quien le iban a informar, y que de lo que hemos estado hablando al principio del programa, la cuestión de la transparencia. Lo que José estaba haciendo en este momento era de que si alguien en algún momento hubiese podido decir, bueno, y esta gente, aquí José se está aprovechando de que como él tiene autoridad, él ha metido a todos estos. Sí, pero miren el montón de gente. Mire el montón de gente que está aquí, todo el ganado que han traído, pero que era ya entonces el arma que José iba a tener. El faraón ha sido informado. Podría también pensarse por los enemigos, trae un ejército. Sí. Porque cuando veamos allá el libro de Éxodo, la razón para esclavizarlo fue que podían aliarse con los enemigos. Sí, y que iba, porque ya habían un montón y podían, claro, cuando veamos allá vamos a ver que han pasado como 2 o 3 faraones, por eso dicen no conoció a José, pero ellos pensaron para esclavizarlo, y estos se van a unir con mis enemigos, me van a quitar el reino. Sí. Entonces es muy atinada la forma en que José se presenta. 3. Y dijo Faraón a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Ellos respondieron, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Y allí está dando el oficio, pero me llama la palabra padres. O sea que estaba remontándose a Abraham, Isaac, sí, Jacob y toda nuestra descendencia
han sido pastores desde la antigüedad. Eso es lo que somos. Ok. Eso es lo que somos. Excelente. Y una aplicación final. Esa es mi familia. De allá del cantón somos. Así es. ¿Verdad? De allá de la colonia. No, si yo soy de allá de Salsipuede, ¿verdad? Del pueblo Salsipuede. Y no tener temor a decir quiénes somos independientemente ante quienes estemos. Así es, la verdad ante todo. Muy bien, esto fue Punto Teológico. Gracias por acompañarnos. Recuerde sintonizarnos martes a las 8, jueves a las 9 de la noche. Cortesía del Colegio Bautista de Teología, la memoria de nuestro pastor general. Esto fue Punto Teológico. Paz para cada uno de ustedes. Y que el Señor les bendiga. Les invitamos para nuestro próximo programa.